Estamos hoy aquí con Xabier Uriagereka, experto consultor en SAP con más de 14 años de experiencia. Correcto. Y experto en normativa y soluciones SAP de sostenibilidad. Así es. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tratar cómo SAP da solución a estos temas de sostenibilidad, así que te voy a lanzar algunas preguntas, Xabi. Venga. ¿Por qué crees que las empresas deben empezar a preparar su ERP para ser capaces de hacer todo este reporting en emisiones, circularidad de producto, etcétera? Vale. Para mí, el primer punto sería entender en qué situación nos encontramos. Si es que estamos en un punto crítico, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental. Y evidentemente esto impacta y es impactado a su vez por el tema económico. Por lo tanto, conociendo cuál es ese punto, tenemos que entender que la sociedad ha hecho que los entes reguladores hayan declarado una serie de iniciativas sobre las cuales el punto crítico se pone sobre el bienestar de las personas y este respeto o esa manera mejor de entender el medio ambiente que tenemos que desarrollar. Desde el punto de vista que nos toca, o desde la situación en la que nos encontramos, estamos sujetos a una regulación, ¿vale? Una regulación que viene de una iniciativa mayor que es el Green Deal europeo. Entonces, este Green Deal europeo lo que hace es exigir a las empresas que reporten cuál es su grado de impacto contra el medio ambiente y las personas y cómo ese medio ambiente y esas personas pueden impactar sobre el devenir, sobre el aporte de valor que estas empresas pueden hacer a la sociedad. Y en esta línea, entonces, ¿qué crees que tienen que hacer las empresas para prepararse de cara a esa regulación? Vale, ¿cuál es la situación? Esto es una regulación que lo que nos va a hacer es ponernos de manera transparente ante el público, nos va a poner de manera transparente ante la sociedad. Entonces, las iniciativas se basan en una recopilación de datos que hay que presentar de una manera determinada. Entonces, las empresas lo que tienen que ir pensando es que estas actividades que antes ejecutaban, pero que siempre se hacían desde el punto de vista más económico, que es normal porque se trata de la sostenibilidad de una empresa, ahora tienen que enfocarlo agregando dos puntos de vista más, que por un lado es esta actividad que yo desarrollo, cómo la desarrollo con respecto al impacto que ejerce sobre la sociedad y el impacto que ejerce sobre el medio ambiente. Pero es que además esto nos ha traído la doble materialidad y es estos cambios sociales, estos cambios medioambientales, cómo nos puede afectar a nosotros como organizaciones que aportan un valor social. Vale, y aterrizando esto a tu experiencia dentro del ámbito de SAP, Sí. ¿Qué herramientas o módulos tiene SAP para ayudar en este reporting? Correcto. O sea, la pregunta es pertinente ¿por qué? Porque lo que tenemos que entender es que toda la información que estábamos recogiendo ahora va a tener una dimensión nueva. Es decir, si transportamos, si producimos, si compramos, si vendemos, tenemos que ver esas actividades de valor que ejecutamos, cómo impactan o cuáles serán los puntos que tenemos que reportar a la sociedad. Por ejemplo, si yo hablo de que compro un material, tengo que pensar que ese material en algún momento se tiene que convertir en un residuo. Por tanto, tendré que aportar información tanto desde el origen de dónde lo compro, en qué condiciones lo compro, a cómo me deshago de los restos de ese material o de ese subproducto. Desde el punto de vista de en qué sociedades se ha generado esa materia prima, en qué condiciones de trabajo se han considerado esas materias primas, a luego, cuando yo retire ese material, de qué manera lo voy a hacer que en esa sociedad no impacte. Unos residuos tóxicos tienen que gestionarse de una determinada manera, unos residuos biológicos tienen que gestionarse de una determinada manera. Si hablamos de emisiones, en punto de origen, en punto final, ¿cómo emito, dónde emito esas sustancias que se consideran tóxicas, tanto sean para el medio ambiente como para las personas? Entonces, los módulos que estaríamos hablando en SAP se recogerían dentro de una solución general que se llama Environment, Health and Safety, EHS Management, ¿vale? Entonces, estas soluciones de Waste Management, de Emission Management, de Health and Safety, lo que nos daría es la perspectiva general sobre la cual nosotros somos capaces de sacar esos puntos de datos que luego entregaríamos a los agentes sociales. Vale, veo que hablas de muchos datos, muchos módulos. Sí. Algo que preocupa mucho a las empresas es la complejidad muchas veces de implementar estas soluciones. Correcto. Muchas integraciones, mucho dato. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos y cuáles son las mayores ventajas de implementar estos módulos en SAP? Vale. El desafío que tienen las organizaciones es el mismo desafío que nos han puesto los agentes, vamos a decir, autoritarios o la autoridad, los agentes que nos han puesto las normas. Lo que nos están diciendo es que sigamos haciendo el trabajo tal y como lo hacemos, que mejoremos en ese trabajo que hacemos, pero que tenemos que reportar cada una de esas actividades. Por lo tanto, ¿qué tenemos? El punto es que de esos puntos de información que teníamos de antes, de cuánto comprábamos, cuánto vendíamos, cuánto movíamos, cuánto almacenábamos, cuánto tiempo estaba esto aquí almacenado, cuándo lo sacábamos, toda esa información ahora va a tener que tener una capa superior de información, ¿vale? Esa capa superior de información es que vamos a tener que tener
cálculos de nuevos indicadores sobre cada uno de esos puntos que hemos determinado como relevantes de manera legal, ¿vale? Entonces, ¿el desafío mayor cuál es? El ser capaces de optimizar qué información tenemos que recoger. Como la regulación va a ir aumentando en el tiempo, vamos a tener cada vez más indicadores. Entonces, el punto no es enfocarlo de arriba abajo, como se está sugiriendo en algunas soluciones, que no digo que esté en contra, pero me parece un poco cortoplacista en el sentido de que hoy tengo que dar esta información y voy a atracar estos puntos. No, el punto es que tengo que tener debajo un sustrato de gestión de información que sea capaz de, según vayan cayendo nuevas solicitudes de información, este sustrato sea capaz de hacer emerger nuevos puntos de información, nuevas fuentes de información. Entonces, ¿recomendarías a aquellas empresas que estén valorando la opción de implementar SAP empezar por la base, correcto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con datos y ya subir de cara al reporting, ¿no? Porque es verdad que últimamente, en un intento de adaptarte a la regulación, muchas empresas van directamente a implementar una especie de modelo de reporting, pero sin tener un dato fiable. Correcto. El modelo de reporting siempre va a estar ahí arriba. Siempre vamos a tener una serie de consultoría, ya sea interna o externa, que va a requerirnos información y ellos van a montar el reporte legal que se tiene que entregar. ¿Cuál es el punto? Evidentemente hay que responder al momento, por lo tanto sí que necesitamos ese reporte cuanto antes y habrá maneras de ejecutar esto en un periodo, vamos a decir, corto, ¿de acuerdo? Pero tenemos que pensar que esos reportes cada vez van a ser más exigentes, van a ser más trazables, van a tener que ser más auditables. Entonces llegará un momento que esos informes que se hacen generalmente, que suelen ser un poquito pues cogiendo la información un poco de manera secundaria, derivando información de información primaria, van a tener que convertirse en un informe final en el cual la información va a ir directamente a los informes. Ya no van a ser informes que entregaremos al año. Igual tendremos que entregarlos cada 6 meses. O incluso puede ocurrir que nos puedan preguntar en un momento determinado en qué situación nos encontramos. Por lo tanto, siendo el enfoque el adecuado a una urgencia, a mí me parece que sería no adecuado no plantearse esto en un recorrido medio largo, en el sentido de que esa información sabemos que va a ser cambiante, porque la legislación va a ser cambiante. Entonces, tenemos que tener un modelo en el cual la información, la recogida de esa información sea más ágil. La recogida de la información, la agregación de la información, la madurez de esa información y la entrega posterior de la información. Vale, orientando a ese futuro que hablas, y para terminar ya con la entrevista, ¿qué tendencias tecnológicas ves que SAP está implementando de cara pues, a toda esa recopilación de datos, al manejo de esa cantidad de datos? ¿En qué es competitivo SAP en esa futura tecnología? Bien, SAP es súper competitivo. ¿Por qué? Porque los mismos institutos que sugirieron cómo tenía que enfocarse todo esto son los mismos que están participados por grandes empresas del espacio europeo, que realmente son las que han puesto las condiciones básicas para que luego haya una reglamentación, una normativa que sea realista. Por tanto, SAP está alineado con todo ello y dentro de esta alineación SAP tiene un plan maestro que sigue los preceptos del Green Deal europeo. SAP ya está preparando vamos a decir que es un plan maestro, que es el Green Ledger, que es una contabilidad basada en parámetros ya no tan económicos, sino igual que de económicos que antes, es decir, van a tener estos parámetros la misma consideración que los parámetros económico-financieros, pero desde un punto más social medioambiental. El due diligence, toda la parte del reporting de carbono, los gases de efecto invernadero, todo esto se va a medir de una manera integral en todo SAP. El Green Ledger es un proyecto en el cual, en diferentes transacciones que nosotros consideremos relevantes en nuestra cadena de valor, vamos a tener el mismo reporte económico-financiero que el mismo reporte, vamos a decir, de impacto ambiental. De manera que todas las actividades que desarrollemos nosotros van a ir aportando nuestro impacto. Esto, evidentemente, es necesario para luego hacer esos análisis de doble materialidad. ¿Cuál es la estrategia de SAP? Top to down. Sí, hay herramientas que te permiten, el SAP Sustainability Control Center te permite emitir información de CSRD para completar este requerimiento legal, pero es que SAP te da todo el camino hasta abajo, hasta la fuente del dato, de manera que cualquiera de las soluciones que tengas de transporte de mercancías, de gestión de producción, de gestión de recetas, de cualquier solución que tengas que implementar, van a poder aportar esa información de manera granular a un grado muy, muy bajo, de manera que puedas ir agregándolo hacia arriba y tener ese informe de manera trazable de arriba abajo. Y en estas soluciones de SAP, ¿contamos también con tecnología futura, como podría ser, por ejemplo, la inteligencia artificial? Por supuesto. Ahora mismo en el Sapphire se han presentado varias iniciativas, pero una de ellas, por ejemplo, es el tema de los factores de emisión. Entonces, ¿qué son los factores de emisión?
cuando nosotros tenemos que gestionar todo el agregado de información recogida en diferentes áreas, voy a decir áreas, o que diferentes aspectos, utilizan diferentes factores de emisión, vamos a decir multiplicadores o ponderadores de esos consumos de energía, de esos consumos de combustibles, utiliza diferentes factores que muchas veces es un trabajo muy farragoso el tener que encontrarlo de nuestros proveedores de contenido, encontrar cuál es el factor que se aplica a cada uno en diferentes situaciones. Me explico. Un transporte desde Alemania a Polonia pues puede tener un factor diferente a un transporte entre España e Italia. Entonces, esos factores ya están tabulados y están identificados. ¿Cuál es el punto? Que una persona, el tener que hacer manualmente, buscar cuál es el factor adecuado para identificarlo con esto, pues es un trabajo que nosotros solemos decir que es un trabajo bastante poco que aporta un valor. Sí, de poco valor. De poco valor. Por lo tanto, ahí es donde podemos poner estas IAs, estas inteligencias artificiales, incluso la robótica aplicada a sistemas RPA, podemos utilizarlos para que ellos hagan el trabajo sucio. Le decimos, a ver, yo tengo este transporte de aquí, de este punto a este punto. ¿Cuáles son los factores de emisión que me recomiendas? Entonces, el mismo sistema te recomendaría, de todo lo que tiene ya en el gestor de contenido, te recomendaría pues 5 o 6 factores o 3 factores y tú eliges el que te corresponde. Cuando esa máquina se va entrenando con nuestra propia información, ¿vale? Aprendizaje reforzado, ¿verdad? Entonces, con este aprendizaje el sistema ya sabría detectar cuáles son los factores que hay que utilizar en cualquiera de nuestras actividades de transporte, de producción, etcétera. Además de ello, las inteligencias artificiales nos van a ayudar a poder entender mejor la legislación, al ser capaces de coger esas legislaciones que nos entregan nuestros proveedores de contenido e interpretarlas mejor en nuestra realidad, porque vamos a ser capaces de enfocar estas inteligencias artificiales a nuestra propia realidad. Y cuantos mejores prompts y mejores entradas les demos, conseguiremos que afinen más las respuestas a nuestro entender, vamos a decir. Perfecto, pues como titular me quedo con que la regulación viene, que va a ser necesaria, que es posible con una herramienta como SAP, ya sea desde la parte del reporting al dato, como del dato a la parte del reporting, y que estamos adaptados para el futuro, ¿verdad, Seba? Estamos preparados, ahora hay que hacerlo. Gracias. A ti, hasta luego.